Reprogramación de las redes neuronales. Exponiendo el sistema de creencias. La ciencia moderna compara el cerebro humano con un extraordinario centro de comandos que procesa datos e instrucciones recibidas desde diversas localizaciones del organismo. En nuestro cerebro se alojan miles de millones de células llamadas neuronas. Se dice que en el sistema nervioso hay tantas neuronas como estrellas hay en una galaxia. Esas neuronas se unen formando las cadenas neuronales y todas las cadenas neuronales integran la red neuronal. La red neuronal es activada por impulsos eléctrico-químicos generados en el cerebro. Esta información, que fluye de una punta a la otra del sistema nervioso, recibe el nombre de infoenergía. Viaja de una célula a la otra a una altísima velocidad. La infoenergía está constituida, entre otros elementos, por los neurotransmisores. Los investigadores dicen que los neurotransmisores actúan como mensajeros eléctrico-químicos que las neuronas usan para comunicarse unas con otras. Un simple pensamiento puede disparar enormes cantidades de neurotransmisores. Cuando una neurona envía sus neurotransmisores a las otras neuronas con las que está conectada, se genera una experiencia interna en forma de sensaciones y emociones, y la relación entre esas neuronas crea lo que llamamos cadena neuronal. Cuando surge un pensamiento, la red neuronal se activa y experimentamos una emoción o sensación interna. Pero si el mismo estímulo es enviado una y otra vez con la misma calidad de infoenergía, las neuronas desarrollan una relación muy cercana e íntima que se intensifica con el tiempo. Las dendritas y el axón, que son como brazos que poseen las neuronas, se extienden tratando de conectar más y más neuronas vecinas, de modo que la cadena neuronal se fortalece. Todas las adicciones y convulsiones conocidas se ajustan a ese patrón neuroenergético, y la repetición de estos patrones genera en nosotros una resonancia electromagnética. Una resonancia es un patrón inconsciente que manifiesta externamente la misma realidad con la que está resonando internamente. Cuando diariamente se usan los mismos patrones de pensamiento, esas relaciones internas son reforzadas y así se reproducen las mismas reacciones emocionales una y otra vez. Como consecuencia, atraemos externamente las frecuencias con las que resonamos internamente. A través de la repetición de los mismos patrones, se construye una autoimagen en respuesta a heridas emocionales o físicas sufridas en el pasado. Debemos darnos cuenta de que es simplemente una imagen, no es real, nunca fue real y nunca lo será. Ego, falsa personalidad, falso yo o máscara son otras denominaciones que se usan para definir el mismo concepto. Esta autoimagen está compuesta por numerosas creencias que nos controlan y que nosotros confundimos con la realidad. Si creo profundamente que nadie me ama, probablemente sentiré en mí una tristeza y un miedo subyacentes, sin importar cuántas metas alcance o cuán maravillosa sea mi vida en este momento. Creamos una autoimagen para adaptarnos a nuestras circunstancias, tratando de ser incluidos y aceptados por la gente con la que tenemos que tratar. Cuanto más creemos en una suposición inconsciente, más activamos la autoimagen o personaje falso, es decir, que nos volvemos esa creencia. Cuanto más vivimos nuestras vidas desde un lugar falso, menos real y auténtica es la vida que tenemos. Cuanto menos reales somos, más contracciones se producirán en nuestro sistema porque hemos sido diseñados para ser auténticos y reales. Cuantas más contracciones se producen en nosotros, tanto más grande será el cuerpo del dolor
y cuanto más grande es el cuerpo del dolor, más pequeño es nuestro cuerpo de luz. Como consecuencia, experimentaremos más sufrimientos y menos alegría y paz en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando creo en la suposición inconsciente de que no valgo nada y de que nadie me quiere, me siento triste y solo y tengo miedo. Cuando me siento así, puedo sentirme nervioso e inseguro. Cuando me siento de esta manera, puedo decirles a los demás sí cuando quiero decir no, tratando de caerles bien. Cuando hago eso, puedo sentir rencor hacia los demás o hacia mí mismo por hacer lo que no quiero hacer. Entonces puedo sentir odio y resentimiento, convencido de que tengo que atacar, defenderme y protegerme. Entonces nadie me quiere, ni siquiera yo. Me juzgo y me critico y siento que no valgo nada y el círculo sigue y sigue. Una vez que hemos encontrado el origen y las conexiones inconscientes que sostienen las creencias, formulamos algunas preguntas para verificar si queremos seguir creyendo en ellas o elegimos no hacerlo. ¿Esta creencia es verdadera? ¿Es real? ¿Es algo que yo le enseñaría a un niño como lección de vida? ¿Cómo me siento cuando creo en esto? ¿Alguien sale beneficiado con ello? ¿Cómo sería mi vida si ya no creyera en esto? ¿Qué diría o haría si ya no creyera en esto? Veamos un caso como ejemplo. Una mujer de 45 años llega a sesión porque tiene un diagnóstico de depresión clínica y a causa de esto había sido declarada incapaz muchos años antes. Tomaba pastillas para la depresión y la ansiedad desde hacía aproximadamente 15 años. Me siento débil la mayor parte del día, no duermo bien. Cuando me levanto por la mañana ya me siento cansada. La menor actividad me fatiga. Siento que soy una carga para mi familia, ya que dependo completamente de ellos. Soy una inútil. Preguntas para establecer la polaridad. ¿Qué es lo que no quieres sentir? No quiero sentirme débil, cansada y deprimida. ¿Cómo quieres sentirte? Quiero sentirme fuerte. Quiero sentir más alegría. Preguntas para establecer los beneficios. Decidí comenzar con el término débil, ya que es una palabra que la paciente usó mucho en sus descripciones de su situación. ¿Cuál es el beneficio de sentirte débil? ¿Cuál es el lado bueno de eso? Que todos me prestan atención. ¿Cuál es el beneficio de que todos te presten atención? ¿Cuál es el lado bueno de eso? Que se preocupan por mí. ¿Cuál es el beneficio de que se preocupen por ti? ¿Cuál es el lado bueno de eso? Que me siento mimada. ¿Cuál es el beneficio de sentirte mimada? Que me siento querida. ¿Cuál es el beneficio de sentirte querida? Que me siento más viva y alegre. ¿Cuál es el beneficio de sentirte más viva y alegre? Que me siento energizada y más fuerte. Retroalimentación de la cadena neuronal. Una vez que esta información es organizada, se le lee a la clienta lo que la cadena dice, de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás, para suscitar posibles asociaciones y recuerdos. Se le da tiempo para que pueda escuchar y metabolizar poco a poco. Generalmente este proceso dispara reacciones inesperadas como risa descontrolada, tristeza, incredulidad o vergüenza. Cada una de estas relaciones tiene un origen y una historia que contar. Surgieron por primera vez como resultado de experiencias dolorosas o por simple imitación. Se las llaman creencias. Cada creencia se eslabona con la siguiente y todas juntas crean una cadena de creencias o cadena neuronal. Cuando cualquiera de los eslabones de la cadena es estimulado por una experiencia dada en el momento presente, la cadena entera reacciona como un todo. La cadena neuronal dice: para sentirme fuerte tengo que sentirme más viva y alegre. Para sentirme más viva y alegre tengo que sentirme querida. Para sentirme querida tengo que sentirme mimada.
Para sentirme mimada tengo que sentir que se preocupan por mí. Para sentir que se preocupan por mí tengo que sentir que me dan atención. Y para sentir que me dan atención tengo que sentirme débil. Además, esta cadena está diciendo que, para sentirme fuerte, tengo que sentirme más viva y alegre. Para sentirme fuerte, tengo que sentirme querida. Para sentirme fuerte, tengo que sentirme mimada. Para sentirme fuerte, tengo que sentir que se preocupan por mí. Para sentirme fuerte, tengo que sentir que me dan atención. Y como consecuencia de todo lo anterior, para sentirme fuerte, tengo que sentirme débil. El mismo procedimiento se puede seguir con cada uno de los sentimientos anteriores. Por ejemplo, para sentirme más viva y alegre, tengo que sentirme querida. Para sentirme más viva y alegre, tengo que sentirme mimada. Para sentirme más viva y alegre, tengo que sentir que se preocupan por mí. Para sentirme más viva y alegre, tengo que sentir que me dan atención. Y para sentirme más viva y alegre, tengo que sentirme débil. Cuando se le pregunta a la paciente de dónde cree que viene esto, ella se toma un tiempo y cuenta lo siguiente. Cuando era pequeña era muy activa, curiosa y apasionada. Jugaba y se comportaba casi como un varón. No podía quedarse quieta. Su madre, su padre y su hermana se enojaban con ella a diario porque decían que estaba fuera de control. Era muy frecuente que recibiera críticas que la hacían sentirse juzgada, menospreciada y no querida. Su hermana era la favorita de la casa y obtenía las mejores notas. Sus padres la recompensaron con regalos, viajes y una mejor educación. La paciente recordó solo 2 veces en que siendo pequeña se sintió mimada y querida por sus padres. La primera fue cuando sufrió una neumonía a los 4 años y la segunda a los 5, después de un accidente que le impidió caminar durante varios meses. Nunca me sentí más querida en toda mi vida, recordó. A la edad de 10 años ya sufría de lo que luego aprendió que era depresión. Dibujando el perfil de la autoimagen. En esta mujer, importantes partes de su autoimagen se formaron a partir de decisiones tomadas inconscientemente en su necesidad de sentirse amada y conectada con sus parientes más cercanos cuando era muy pequeña. Las decisiones que se toman a esa edad temprana son absolutas y cuando crecemos no tenemos la opción de hacer algo diferente. Lo que veremos a continuación es una síntesis de algunas decisiones que se recopilaron en esta sesión y que fueron hechas a edad temprana y detonadas a la edad de 5 años luego del accidente. ¿Cómo te veías a ti misma en esa edad? ¿Tienes una idea de cómo era la Charla interior de esta niña de 5 años que vivía en ese entorno familiar? Hay algo mal en mí. Nadie me quiere tal como soy. No puedo ser yo misma. Cuando me muevo y me divierto, nadie me quiere. Debo calmarme para que me quieran. Cuando me siento fuerte, me meto en problemas. Todo lo que hago lo hago mal. Me quieren cuando soy débil y enferma. Ahora veremos el caso de una mujer de 35 años que llega a la sesión diciendo que tiene una vida muy activa y muy intensa, pero que se siente tensa y ansiosa la mayor parte del tiempo. Siempre está preocupándose, se cansa y se fatiga fácilmente, pero aún así no puede dejar de hacer cosas. Le dicen que ella siempre quiere controlarlo todo. Preguntas para establecer la polaridad. ¿Qué es lo que no quieres sentir? No quiero sentirme ansiosa. ¿Cómo quieres sentirte? Quiero sentirme más en paz, más relajada. Quiero más alegría en mi vida. Preguntas para establecer los beneficios. Comenzamos la investigación con la palabra ansiosa. ¿Cuál es el beneficio de sentirte ansiosa? Que estoy alerta y en guardia. ¿Cuál es el beneficio de estar alerta y en guardia?
que me siento preparada y protegida. ¿Cuál es el beneficio de sentirte preparada y protegida? Me siento más calma y segura. ¿Cuál es el beneficio de sentirte más calma y segura? Me siento en paz. Paradójicamente, para sentirme en paz, tengo que sentirme ansiosa. La paciente recordó inmediatamente que cuando ella tenía 4 años, su madre fue internada en un hospital psiquiátrico. Ella estaba allí cuando se la llevaron. Su madre nunca volvió a la casa. La clienta era la mayor de 3 hermanos. Su padre era drogadicto y alcohólico, y ella recordó que a veces los dejaba a ella y a sus hermanos varios días solos y sin comida. Dibujando el perfil de la autoimagen. ¿Cómo te veías a ti misma a esa edad? ¿Tienes una idea de cómo era la charla interior de esta niña de 4 años que vivía esas experiencias? No puedo confiar en nadie. Si no lo hago yo, nadie lo hará. Me las tengo que arreglar sola. Nunca voy a tener hijos, y de hecho no los tuvo. Los hombres son irresponsables. No puedo confiar en ellos. Son débiles, egoístas y estúpidos. Otro caso. Hombre de 36 años. El hombre llega muy sensible, dice que le duelen las críticas, que las toma como un ataque personal, que reacciona defensivamente y se irrita mucho ante esto. Esto afecta a sus relaciones. Cuando algo le es criticado, se vuelve loco, como loco, sufre de problemas digestivos crónicos, especialmente si come muchos dulces o fuma marihuana. Cuando me pasa esto me siento culpable y triste porque no puedo dejar de hacerlo. ¿Qué es lo que no quieres sentir? No quiero sentirme enfermo. No quiero sentirme irritado todo el tiempo. ¿Cómo quieres sentirte? Relajado y alegre. ¿Cuál es el beneficio de sentirte irritado? Que me justifico. ¿Cuál es el beneficio de justificarte? Que me siento escuchado. ¿Cuál es el beneficio de sentirte escuchado? Que me siento importante y valioso. ¿Cuál es el beneficio de sentirte importante y valioso? Que me siento aprobado. ¿Cuál es el beneficio de sentirte aprobado? Que me puedo relajar y ser yo mismo. Entonces, para sentirme relajado y ser yo mismo, necesito sentirme irritado. Contó que su madre era muy crítica y perfeccionista cuando él era pequeño. Ella siempre estaba señalando que faltaba hacer alguna cosa o que algo estaba sin terminar. Nunca se sintió reconocido en sus logros. Su madre lo disminuía frente a otras personas. Su madre nunca reconocía sus errores ni se disculpaba por sus faltas. Su padre estaba siempre quejándose de todo y se escondía de su esposa para que no lo criticara. Cuando lo descubrían haciendo algo mal, se enojaba y se defendía gritando desesperadamente. Dibujando el perfil de la autoimagen. ¿Cómo te veías a ti mismo de niño? ¿Cómo era tu charla interior? No importa lo que haga, nunca es suficiente. Soy débil e impotente. Tengo que esconderme, tengo que defenderme. Soy un perdedor. Nada de lo que hago tiene valor ni sentido. Todo lo que hago lo hago mal. Los dulces me hacen sentir mejor. En estos casos vemos, así como en nuestro caso, que al liberarnos de la historia de nuestros problemas y adentrarnos en las respuestas físicas que tenemos a cada momento a nuestras sensaciones, pensamientos y emociones, descubrimos en nuestros propios cuerpos un portal que nos lleva de regreso a nuestra naturaleza esencial de inteligencia divina, la misma inteligencia que recorre el universo entero. En este lugar, la inevitable transformación y sanación de nuestras experiencias desafiantes
incluso las más dolorosas o imposibles de modificar, es relativamente rápida. Para quienes ya no piensan que les sea posible sanar alguna vez sus profundas heridas y experimentar paz y alegría, hay esperanza. En nuestro cínico mundo esto parece difícil de creer, pero no le creas ciegamente a nadie. Sé como Buda, quien instó a sus discípulos a no creer en nada de lo que él les dijera, y por el contrario, a observar su propia experiencia. Inténtalo, de modo que tú también puedas tener la experiencia directa de una transformación y una alegría profundas. Lo único que tienes para perder es el sufrimiento.